Desde aquí vamos a empezar con una entrevista con Jorge Célico, así que vamos a darle preguntas puntuales y sobre todo recordando etapas del fútbol ecuatoriano a nivel selección en la cual nos fue bien y haciéndole preguntas que tal vez no mucha gente recuerda de su etapa por la Universidad Católica. Empecemos. Profe Célico, una excelente Hola, noche, ¿cómo se encuentra? todo bien, gracias a Dios. Me alegro, esa es la actitud, porque el día de hoy, obviamente hemos dialogado y hemos pautado esta entrevista que tiene unos puntos interesantes de analizar. Obviamente, primero agradecerles de brindar este espacio a este proyecto que tengo entre manos y sobre todo recordarle que no sé si usted recuerda mucho que yo trabajaba en el Scala Shopping y de vez en cuando saludábamos por ahí y de pronto Sí. ahí una foto tengo por ahí que de hecho cuando acabe la edición de este video la voy a poner y obviamente pasarle las redes sociales para que nos ayude siguiendo este pequeño proyecto que traigo. Planteemos la primera pregunta con la que yo quería iniciar, que es obviamente Sí. hablar de Hernán Galíndez, porque tal vez mucha gente no lo recuerda, pero es en su mandato como DT de la Universidad Católica, cuando estaban peleando precisamente el ascenso a Primera División, que usted lo trae. Cuando usted lleva a Hernán Galíndez a Universidad Católica, él venía de un momento difícil en su carrera, prácticamente sin oportunidades en Rosario Central y buscando Así en es. una sesión en Universidad Católica la estabilidad que en otros clubes no pudo encontrar. Así Pero mi es. pregunta aquí radica en qué lo llevó a Jorge Célico a confiar en Hernán Galíndez, en ese contexto en el que él venía trabajando y sobre todo cómo trabajaron juntos para lograr que él sea un referente en Universidad Católica y eventualmente ser un referente a nivel de la selección ecuatoriana. Sí, bueno, lo de Hernán fue una situación, primero, te imaginas que el club estando en la Serie B también tenía que buscar, darse modo de buscar gente que uno apostara que pudiera progresar, pero que no tuviera un costo alto de inicio, ¿no? El caso de Hernán, yo veía que tenía buenas condiciones, pero había pasado un mal momento con Central, que es normal. Imagínate un chico tan joven que tenga justo tener la pérdida de categoría. Vos sabés que en Argentina es como más o menos una pena de muerte eso. Obvio, Y obvio. este, pero yo nunca dejé de pensar que él tenía las condiciones como para poder de alguna manera hacer una carrera en el club. Así que bueno. Gracias a Dios creo no haberme equivocado. Luché bastante para que venga porque había otras opciones también, pero yo quería que venga él. Se dio la posibilidad de que venga él y con él ganamos el ascenso. O sea, nosotros habíamos estado el año anterior muy cerca del ascenso, habíamos quedado a un solo punto de los dos que ascendieron. Eso fue el 2011. Y en el 2012, con la traída de él, creo que nos dio la solvencia que necesitábamos y fuimos campeones de la Serie B. No solamente ascendimos, sino que Claro. también campeones de la Serie B. Así que Claro. un acierto, sí. Yo estoy muy feliz con el presente de él. Él se está desarrollando de una manera increíble en Argentina, en el club que yo amo, que es Huracán de Argentina, donde yo me inicié. Es increíble cómo son las coincidencias de la vida. Y hoy es una gran figura en el fútbol de Club Atlético Huracán y es el club que a mí me da mucho orgullo porque yo me inicié ahí como jugador, después como director técnico, dirigí la primera, y soy hincha del club. Hoy estoy feliz porque acabo de ganarle a Corinthians 2-1 de visitante. Este, y no sé si viste el partido, pero sacó una pelota a Hernán a Depay que le pateó casi de la mitad de la cancha, lo quiso sorprender, espectacular. La Así vi, que, la vi. ¿viste? Bueno, De hecho, yo yo estoy. justo esa es la coincidencia de la vida, porque yo tenía justo el dato de que usted inició como jugador y como técnico en Huracán. Y segundo, imagínese decir que Jorge Célico trae a alguien que le apodaban de manera grotesca el gordo. No, no era algo cariñoso. Ok, Él tuvo procesos muy complicados a nivel mental y pasar de ese punto de su carrera a decir hoy en día
tapé en el Mundial de Qatar, le saqué una pelota increíble a Depay. O sea, yo creo que nadie dimensiona cómo el fútbol da revanchas y sobre todo cómo el fútbol, cuando tú la buscas, perseveras, te da precisamente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso te digo que lo que yo te puedo manifestar con él, que aparte de haber sido, de ser un gran arquero, es una persona íntegra, espectacular, un tipo que se encariñó de una forma increíble con el Ecuador, ama al Ecuador, pero de verdad. Y porque esto no es que lo habla ahora que está en la selección, antes también lo hablaba conmigo, él estaba feliz en Quito. Ok. Me acuerdo que lo venía a visitar siempre el hermano, todos los años, una vez al año venía el hermano, y que son mellizos, él tiene un Oh, hermano mellizo, y, y conversábamos con el hermano también esta situación del cariño que él le tiene al país, del cariño que tuvo en la Universidad Católica. Después, bueno, el fútbol lo fue llevando por otro lado, a la AUCAS, a la U de Chile, ahora en Huracán de Argentina. Pero sin duda todo lo que tiene se lo merece y se lo ha ganado en buena lid. súper bien, la verdad. Pues bien, tomando el tema de los arqueros ecuatorianos, le voy a preguntar por un jugador de su actual club, como lo es Pedro Ortiz, porque bueno, obviamente las últimas convocatorias creo que a nivel de arqueros han dejado mucho que desear, porque obviamente usted tiene ahí a dos jugadores que tal vez son de su aprecio y cariño, como lo es tanto el arquero Moisés Ramírez, que ha sido una apuesta constante en la selección ecuatoriana, pero su rendimiento actual deja mucho que desear porque ha costado errores a Independiente del Valle, y por otro lado tenemos un Pedro Ortiz que referente actual del Club Sport Emelec, un arquero de muchas garantías, y cree que desde su perspectiva ya se le ha dado las oportunidades a Ramírez para consolidarse en la selección ecuatoriana y que debería primar la meritocracia con Ortiz, o usted tiene una perspectiva muy diferente de esta situación. A ver, primero lo que quiero decirte con total sinceridad que no quisiera caer en apreciaciones de las decisiones que toman otros entrenadores, en el caso del profesor Becasese. Quisiera un poquito más focalizarme en sí, en decirte que Pedro es un gran arquero, es un gran arquero, es un referente del club, es un muchacho que conozco hace muchos años, y que ha tenido un crecimiento enorme como futbolista y como persona. Cada vez es un líder, un líder. Eh, no puedo hablar ninguna otra cosa que no sea positiva, cómo se maneja en el grupo, la ascendencia que él tiene, los valores que él maneja y las condiciones que tiene. Hoy ha regresado a tapar después de la lesión que tuvo y pareciera ser que nunca estuvo parado, ¿no? Porque realmente lo está haciendo a gran nivel, ¿no? Así que eso, me puedo referir a eso con absoluta seriedad y estoy contento de Pedro. Estoy muy contento por también cómo es como persona, porque en definitiva el fútbol pasa, ¿viste? Y lo que siempre queda como recuerdo de la gente que pasa por el fútbol es la calidad humana, ¿no? De hecho, justo recordando, hablando del tema de los arqueros, Iker Casillas decía que antes que ser un gran arquero, deben recordarlo por ser una gran persona, y creo que es el punto al cual usted nos estamos remitiendo en esta pregunta. Pero Totalmente. bueno, hablando obviamente de la selección ecuatoriana, hablemos de un proceso en el cual usted sí formó parte, porque en el 2019 usted lideró uno de los procesos juveniles más exitosos en la historia del fútbol ecuatoriano, obteniendo el título sudamericano sub-20 y el tercer lugar en el mundial de la misma categoría. Con la experiencia que ha adquirido desde ese entonces, si tuviera la oportunidad de dirigir nuevamente un proceso juvenil en Ecuador, ¿qué aspectos modificaría en términos de metodología de formación de jugadores o manejo de grupo? Además, considerando que tuviese la oportunidad de mejorar este proceso 2019, ¿qué aspectos mejoraría para que ese tercer puesto, bueno, se hubiese convertido en un campeonato? Bueno, yo creo, viste, que el proceso que se llevó a cabo en aquella oportunidad fue muy bueno. Eh, Sin duda, todos los procesos que uno encare tiene que tener el apoyo de la dirigencia. Yo lo tuve en ese momento con el ingeniero Carlos Villasís. La verdad que todo lo que le pedí me lo dio. Estoy hablando
de pedidos que tenían que ver para el bien del equipo, no estoy hablando de pedidos personales, eh, como giras, campeonatos fuera del país, partidos amistosos en la Argentina, en Bolivia, hemos ido a Colombia, hemos jugado un cuadrangular en Venezuela, hemos recibido a todas esas selecciones aquí en el país y creo que la competencia fue lo que hizo crecer de una manera increíble a los chicos que después ganaron el campeonato sudamericano y que fueron terceros en el mundo, muy cerquita de poder ser campeones del mundo realmente. Pero bueno, el fútbol tiene esas cosas. El partido con Corea, recuerdo claramente un dominio absoluto de Ecuador y una vez llegada de Corea hizo bueno, que el partido se pusiera 1-0 y fuéramos al tercer y cuarto puesto, donde vencimos a una poderosa Italia, ¿no? A una poderosa Italia. ¿Qué le haría yo al proceso si tuviera la posibilidad de generar otro proceso? Ampliaría más la búsqueda. Yo creo que el gran secreto de aquella selección fue la búsqueda, porque no se remitió como actualmente se remite a 3 o 4 clubes. Esa es la realidad. Yo traje jugadores del Imbabura, de segunda categoría, el caso de la máquina Quintero, de Gualaceo, el caso de Alexander Alvarado. La gente se olvida, pero Alexander Alvarado jugaba en Gualaceo cuando yo era la selección. Mucha gente Eh, lo toma como formativas de Aucas, pero en ese momento me parece que estaba no, yo lo traje de precisamente. Gualaceo. Yo lo traje de Gualaceo, exactamente de Gualaceo. Exacto. Bien. Después tenés el chico, por ejemplo, el chico Castillo, que hoy es el lateral izquierdo de la Católica, que lo traje de Puerto Quito, de Puerto Quito. Jugadores que estaban sin club, Richard Mina, sin club. Entonces, creo yo que ese abanico que se abrió en ese momento, luego no se volvió a abrir más. No sé, no me preguntes por qué ha pasado, pero yo veo que hoy leo las nóminas y veo muchos jugadores de un equipo, muchos jugadores de otro, capitalinos, uno que otro de la costa, pero de clubes o del exterior. Y me parece a mí que la selección, como yo siempre dije, la selección es de todos y merecen la oportunidad todos. Por eso te digo que hoy lo que yo haría es ampliar la búsqueda, que fue muy buena para esa selección, pero que yo lo haría todavía más profunda en el país. Es, de hecho, es una de las respuestas, que más me sorprende porque obviamente su trajín, su experiencia me indican que es una persona que conoce mucho del medio del fútbol ecuatoriano y esto es una apreciación interesante la que usted nos está brindando en este preciso momento y la cual le quiero preguntar, una pregunta más destinada ni siquiera a este ámbito de la entrevista, es una pregunta más para estas personas, los jóvenes sobre todo, que buscan oportunidades en el fútbol, que es el deporte que nosotros amamos y apreciamos. ¿Qué le diría a la juventud, Jorge Célico, un mensaje para que no se rindan, un mensaje positivo para ellos? ¿Qué le diría Jorge Célico a los juveniles de Ecuador? Y no solo de Ecuador, vámonos lejos, porque esperando que esta entrevista llegue a los corazones de las personas que obviamente quieran escuchar. ¿Qué le diría a los jóvenes? Que el fútbol, las condiciones para jugar al fútbol son muy importantes para triunfar. O sea, aquel que tiene condiciones para jugar al fútbol puede triunfar, pero hay 1000 situaciones más que las condiciones. Y realmente lo importante son esas 1000 cosas más que hay, no las condiciones deportivas. O sea, no solamente jugando bien al fútbol uno triunfa en el fútbol. Porque, repito, para triunfar en el fútbol uno debe realmente hacer bien aquellas 1000 cosas más que hay aparte de jugar bien al fútbol. Yo les doy ese consejo porque eso significa no tener vicios, entrenar realmente a un alto nivel, cuidarse de sobremanera. Cuando en el grupo de jóvenes siempre ocurre que muchos siguen a la manada, no seguir a la manada, digamos, eh, alejarse de ese tipo de cosas, entender que los amigos que te da esa etapa de la juventud tienen un nombre, son llamados amigos plumas, que rápidamente desaparecen con un vientito, y que solamente están por el interés del jugador. Entonces, todo ese tipo de cosas forman parte de esas 1000 cosas más que necesitas más allá de tener condiciones. Porque he visto a lo largo de mi carrera un montón de futbolistas con grandes condiciones que se quedaron en la nada.
Ok, profe, muy interesante su respuesta. Y vamos con una de las últimas preguntas y es obviamente de su vasta experiencia. Como director técnico, ha trabajado con muchos jugadores destacados y ¿cuál consideraría usted que ha sido el mejor jugador con el que ha trabajado y por qué? El mejor jugador con el cual he trabajado. Primero voy a nombrar ecuatorianos por una cuestión de respeto al país, aparte que la mayoría de los que he trabajado han sido ecuatorianos. Ok, Me parece que el que me dio toda la sensación de haber sido el más profesional de todos fue Antonio Valencia. Y aquel que tuvo mayor condiciones técnicas para jugar y que era una belleza verlo jugar fue el Chucho Benítez, el finado Chucho Benítez, claro, eh, sí. que era un jugador formidable, que tenía una repentización impresionante, una fantasía, una practicidad para encarar a los rivales y digamos, una decisión para encarar en los últimos metros que no se lo vi a otros jugadores, ¿no? Entonces me quedo con el gran profesionalismo de Antonio, desde muy chico fue así, y la virtud y las condiciones que ha tenido el Chucho Benítez. De hecho, hablando del Chucho Benítez, Raúl Jiménez, actual jugador del Fulham de Inglaterra, se refiere mucho a él y precisamente él destaca que los gestos técnicos y cosas como esas puntualmente se las intenta emular a quien fue en vida, Cristian el Chucho Benítez. Mira. Y bueno, obviamente ya hablamos de jugadores que usted considera el mejor, que son muy destacados, pero también quisiera hablar de esos jugadores que digamos, trabajan tras bambalinas, jugadores que no pasan mucho por el radar, pero usted cree que se merecen todavía más reconocimiento que no se les da realmente. Sí lo hay, sí lo hay. Sí lo hay. Hay jugadores que realmente son sumamente destacados y por esas cosas que tiene la vida y el fútbol, este, no logran quizás, a ver, ser mediáticamente importantes. Son importantes donde están, pero mediáticamente no lo son. Este, hay algunos. Yo siempre nombro a uno que para mí es un jugador formidable, que es Jonathan Perlaza, que hoy juega en México, pero que ha sido un futbolista para mí infravalorado. Tiene unas condiciones, yo tuve, digamos, la gracias a Dios, la dicha de haberlo conducido y te puedo asegurar que es un jugador con unas condiciones increíbles, es muy buen profesional, juega en varias posiciones porque puede jugar de lateral izquierdo, de extremo izquierdo, de extremo derecho, de media punta detrás del 9 y sin embargo no ha sido considerado a nivel de selección. Eh, pero bueno, son apreciaciones, ¿no? En la convivencia, porque eso es muy importante que se tenga en cuenta, aquellos que escuchan esta entrevista, es importante que entiendan que el jugador se lo conoce entrenando. Entonces, es muy importante, esa fue otra de las virtudes que tuvimos en la selección sub-20, que es convocar a distintos jugadores microciclo tras microciclo. Me explico, ir viendo y viviendo, porque vos puede ser que veas algo por la tele, por un video, vas a la cancha y lo ves, pero después el jugador no tiene la aptitud para jugar en selección, porque hay que entender que la selección es agarrar la bandera de tu país y ponértela como si fuera una camiseta. La responsabilidad es enorme y el nivel de competitividad que hay a nivel de selección es el alto rendimiento. Es lo mismo que aquel que corre 100 metros en una olimpiada o salta jabalina en una olimpiada, es lo mejor de lo mejor. Entonces, para poder ser jugador de selección, vos tenés que generar un montón de situaciones que muchos no la cumplen, pero te das cuenta cuando convivís con ellos. Claro, eso creo que el día a día uno como hincha no lo logra ver, uno solo ve, digamos, el partido del fin de semana y con eso se queda tranquilo o preocupado, pero siempre es de este comentario que viene mucho del parte de del cuerpo técnico en general, que es que el fútbol no solo son 90 minutos, el fútbol radica más allá, el fútbol es algo más complejo de lo que la gente realmente quiere admitir.
Y bueno, precisamente yo hoy llevaba la camiseta del año 2019 porque obviamente Sí, yo le quiero destacar que a nivel personal usted representa algo muy, muy positivo en la vida de muchos ecuatorianos porque pasábamos de un momento crítico en una Copa América en la que Ecuador no dejó un gran claro. desempeño. Ecuador, digamos que quedó a deber en muchos aspectos, pero fue ese mundialito, como lo denominamos nosotros, el cual invitó otra vez a Ecuador a soñar, a creer que había algo más, algo que no nos estaban Sí, contando y obviamente fue gracias a usted que Ecuador tomó la iniciativa de darle el proceso a los jóvenes. Y yo creo que si bien el proceso de este último mundial que fuimos con, obviamente, justa razón, se le adjudica a Gustavo Alfaro, que dirigió una gran selección, pero yo siempre he de destacar que la labor no inició exclusivamente con Gustavo Alfaro, inició mucho antes y yo obviamente eso es quiero cierto. decirle a usted que usted lo inició, tal vez usted me diga que no es así, pero a mi No, ojo, no, no, no. Quería hacerte un comentario. Primero agradecerte que vos lo recuerdes, porque yo recuerdo una declaración de Gustavo Alfaro que a mí me cayó muy mal, que dijo, llegué al Ecuador y no había nada, no había selección. Tenemos, hace un año yo llegué aquí y no había un papel, no había un papel de nada, de un seguimiento de un jugador, de un análisis de rendimiento de selecciones, no había nada, nada. Y estoy hablando no de infraestructura, sino que estoy hablando de lo que es trabajo específico de selección. Y eso para mí fue una gran mentira. Había un grupo espectacular de jóvenes que habían hecho historia para el país y no me gustó para nada esa declaración. De hecho, eso un poco me alejó un poco de Gustavo Alfaro. Yo estaba más mm, cercano a él porque él me consultó muchísimo cuando llegó al país. Pero después me alejó un poquito ese tipo de declaración porque me pareció injusta. No para mí, porque de última yo hago mi tarea y bueno, pero para los jugadores, ¿me entendés? claro, Increíblemente después en esa selección jugó José Cifuentes, jugó Leonardo Campana, Gonzalo Plata, Chiqui Palacio, bueno, en fin, un montón de chicos que jugaron en esa selección, ¿viste? había una estadística que pude ver y apreciar que el 60% de los jugadores que usted, pues bueno, convocó a su proceso, fueron convocados a este proceso Claro, mundialista y habla muy bien de su gestión y obviamente hay jugadores que, como usted mismo se refería, a veces se quedan en el camino, pero sí sentó las bases sólidas para que Ecuador sea lo que es hoy en día. sí, yo te agradezco muchísimo el recuerdo porque me recuerdo esta declaración que te cuento de Alfaro que a mí me molestó. Repito, me molestó por los jugadores. Pero bueno, ya está, ya está. Yo sé que la gente, los ecuatorianos de buena fe y siempre son muy respetuosos conmigo. Mira, me pasa mucho que me agradezcan ese trabajo que he hecho en la calle, cuando me saludan, ¿no? O sea, la gente tiene ese recuerdo y para mí es un orgullo enorme porque ha sido la posibilidad de devolverle al país un montón de cosas que el país me dio a mí, ¿me entendés? O sea, yo soy un agradecido al Ecuador, quiero muchísimo al Ecuador. eh, y el haber podido lograr eso y darle alegría a la gente, a mí es como una devolución de todo lo que me ha dado el país a mí, ¿no? Claro, eso es totalmente entendible y sobre todo, yo personalmente, vuelvo y repito, le agradezco porque yo recuerdo incluso que no solo tengo una, tengo dos fotos con usted, Muy bueno, que justo una en el Condado Shopping, me tomé y una de muy las cosas bueno. que le decía a mi madre con emoción era decirle, me tomé foto con el profe Célico y ella mismo me convoca, así, era el típico chiste, ¿no? Pero era Sí. porque obviamente gracias a usted, se tomó esta iniciativa de impulsar a los jóvenes y bueno, ¿qué más decirle? Que un agradecimiento especial por estar en este espacio aquí No, compartiendo gracias, mm, con nosotros y gracias. obviamente yo le quiero dejar estos Cuando, últimos.
cuando Dígame, por dígame. ahí, cuando por ahí, viste, a veces te digo hoy, mañana, pasado, es porque realmente es así. Eh, el Créanme. fútbol te requiere 24/7, es increíble el desgaste que te propone más dirigir un equipo tan grande como el Emelec. De Entonces, hecho, justo, y vuelvo y reitero, mi mayor, positivismo y sobre todo éxitos en su partido, porque yo he visto cambios, particularmente del año anterior con Emelec. No soy hincha de Emelec, pero sí, un gran apasionado del fútbol ecuatoriano, por lo que le puedo decir que obviamente cambios yo he notado. Hay gente que seguía mucho por el tema de resultados, pero a veces cuando se traen problemáticas o adversidades, no solo es una cuestión netamente deportiva, sino también de saber sobrellevar estas problemáticas y también recuperar jugadores lesionados, jugadores buenos que tienen su plantilla. Yo creo que eso ha destacado mucho su labor, sobre todo. muchas gracias, Alessandro. Yo te agradezco muchísimo. Yo le Eh, agradezco. la posibilidad de darme, de expresarme, de que me tengan en cuenta, para mí es un gusto. Y repito, cuando no puedo acceder a una entrevista tiene que ver con la falta de tiempo, no ninguna otra cosa. Es más, te cuento que hoy hará, ¿qué será? Bueno, ahora son las 8, pero hará hora y media, se me fue la luz. Se me fue la luz por un rayo que cayó por aquí, viste que hay tormentas eléctricas en Guayaquil. Sí, ¿Vos sí. estás en Guayaquil o en Quito? No, yo soy quiteño, pero obviamente Quiteño. Acá en mantengo Guayaquil informado. está lloviendo de una manera increíble y bueno, hay bastantes tormentas eléctricas. Bueno, habrás visto el partido que se jugó ayer entre Barcelona e Independiente del Valle, ¿no? Que ganó precisamente Barcelona, pero obviamente yo igual le agradezco porque yo le escribí sin esperar mucho realmente porque entiendo que es una persona muy ocupada, entiendo que sus tiempos obviamente son complicados, pero el tema es incluso dejando de ser parte de ese proceso, sigue ayudando a los jóvenes, es impresionante. Yo aquí, incursionando en un tema que obviamente me apasiona y el hecho de que la primera entrevista sea Jorge Célico, yo creo que soy primero un agradecido con Dios y un agradecido frente a usted, porque obviamente no, yo le digo, no me voy a olvidar que usted fue de las personas más amables con las que he tenido la oportunidad de Gracias. conversar, así sea un saludo discreto, usted en el Juan Valdez, yo trabajando ahí, algo muy sencillo, pero siempre hay que destacar que más que un profesional en el deporte, un director técnico, usted ha sido una gran persona y eso es el mensaje que yo le transmito a usted porque Gracias. no quiero que pase por debajo. Pero bueno, nos vamos Alessandro, despidiendo muchas de... gracias. Sí, Sí, ¿sabe qué? El agradecimiento yo se lo doy a usted. Mil gracias tranquilo. y un último mensaje, algo con lo que usted quiera cerrar esta entrevista. Nada, el fútbol es hermoso. Hay muchas aristas del fútbol que hoy por hoy se han distorsionado. Celebro que seas como sos, porque el periodismo es una de ellas. No todos, pero hay una gran mayoría de gente que hace, digamos, comunicación, que apuesta a la polémica, apuesta a la parte amarilla de las situaciones que las hay y que no le hacen bien al fútbol, como tampoco aquellos hinchas violentos tampoco les hacen bien al fútbol, como tampoco aquellos dirigentes corruptos que no les hacen bien al fútbol. Entonces, yo como amante de este deporte y que he vivido toda la vida, digamos, ligado al fútbol, me encantaría que esas aristas que te acabo de hablar se pudieran de a poquito ir cambiando, ¿no? Algunas cosas, ¿no? Así que te felicito por el tipo de periodismo que haces y nada, estoy a las órdenes, hijo. Cuídate mucho. Cuídese usted, profe Célico, y nos vamos despidiendo de la primera entrevista oficial de la Victory League, así que les quedamos totalmente agradecidos. Esta entrevista se va a subir a YouTube completa, Clip se va a subir a TikTok, le voy a mandar las redes, no se olvide de seguirnos, profe, así que un Vale. agradecimiento enorme a los que nos acaban de escuchar. Nos veremos en una próxima ocasión. ¿Quiere nominar a alguna otra persona, algún jugador, algún cuerpo técnico que quiera formar parte de las entrevistas que estamos realizando? Mirá, yo creo que hay gente que porque es muy interesante.
poder de alguna manera entrevistar. Entre ellos mi asistente. Mi asistente es un hombre muy coherente, es un hombre que trabajó mucho en divisiones menores, que ha tenido una carrera formidable, que ha jugado en la selección del Ecuador a pesar de ser argentino, nacionalizado ecuatoriano, que es Cristian El Camello Gómez. Yo creo que sería interesante que lo puedas también entrevistar, porque realmente es un tipo que tiene una humildad increíble y tiene mucho conocimiento. Ok, entonces buscaremos al Camello Gómez y veremos qué Exacto. es lo que puede salir, Vale. siempre en un espacio que obviamente libre de polémicas y sobre todo un espacio donde lo que yo busco es que se expresen realmente de lo que sale del corazón. No busco preguntas que les ataquen a usted o atacar a otra persona en base a preguntas finteras. No, no me gusta. Por eso te Realmente, felicito. Por eso te felicito. realmente yo tuve una carrera en la radio, de la radio de la Casa de la Cultura, cosas donde no nos daban mucha oportunidad y lo que yo siempre más me he llevado es precisamente que lo que hay detrás de cada deportista, de cada persona, es eso, una persona con sus debilidades, fortalezas, y yo busco eso, que se transmita la persona que es y qué excepcional haberlo tenido usted. Así que un abrazo enorme a todos, un abrazo enorme desde Quito, Guayaquil para el profe Célico. Nos despedimos en esta ocasión. Chao, chao.